En esta tercera práctica del curso de Fisiología Renal, que hemos denominado Dos plasmas en búsqueda de dueño, intentamos poner un escenario que le permita a usted comenzar a integrar la información que se ha aprendido hasta ahora en esta primera parte del curso con eventos que fácilmente podría usted encontrar en el ambiente clínico y que le permitirá a usted comenzar a sustentar decisiones en el ámbito clínico. Comenzaré planteando que, como ya se mencionó en alguno de los videos de este curso, el balance de sodio, que no es otra cosa más que el ingreso menos el egreso. Entonces hemos definido que el balance de sodio, el ingreso fundamentalmente o exclusivamente deriva del ingreso de este ion por la vía digestiva, mientras que el egreso, esto es en el orden de unos 150 miliequivalentes al día en la dieta occidental, mientras que los egresos fundamentalmente se dan por tres vías: sudor, 5 miliequivalentes por día; heces, 5 miliequivalentes por día; y todo el resto, es decir, 140 miliequivalentes, son eliminados del cuerpo por la excreción urinaria. De suerte entonces que si estamos en balance, para 150 miliequivalentes de sodio que ingresan, tendrán que estar regresando 150 miliequivalentes al día. La cantidad de sodio que es necesaria para cubrir las necesidades metabólicas es realmente muy pequeña. 10 miliequivalentes por día sería más que suficiente para cubrir dichas necesidades metabólicas. Sin embargo, las dietas occidentales contienen una cantidad de sodio fácilmente de 10 a 12 o a 15 veces mayor que lo que es necesario para cubrir las necesidades metabólicas. Esto, desde el punto de vista evolutivo, ha tenido sus consecuencias, como en algún momento del curso comentaremos. Bien. Hemos también comentado cuál es el curso temporal del balance de sodio a los cambios en la ingesta. Esta gráfica en principio la hemos comentado ampliamente, pero aquí además tenemos otros dos parámetros. Uno es el peso corporal y otro es la osmolaridad plasmática. Y quiero transitar en el tiempo comparando o contrastando cómo está el balance de sodio con respecto al peso corporal y a la osmolaridad plasmática. Bien, si partimos del hecho de que un sujeto esté consumiendo alrededor de unos 75-80 miliequivalentes de sodio al día y está en balance de sodio a un nivel de 75 u 80 miliequivalentes por día, entonces su peso corporal pues tendrá un valor inicial de 70 kilos y su osmolaridad plasmática tendrá un valor cercano a los 287 miliosmolar.
Si partiendo de esta circunstancia control, lo que nosotros hacemos es aumentar la ingesta de sodio y sostenerla, por ejemplo, de 75 a 150 miliequivalentes, y la sostenemos durante varios días, lo que observamos en principio es que el primer día aumenta la excreción de sodio, pero este aumento en la excreción de sodio no logra igualar al ingreso. Al siguiente día se excreta un poco más de cloruro de sodio, y finalmente para el tercer o cuarto día, 72 horas aproximadamente, la excreción iguala al ingreso, de manera que en ese momento se está estableciendo un nuevo nivel de balance. Decimos que es balance porque el ingreso es igual al egreso, y el nivel en este caso sería de 150 miliequivalentes. En el transcurso de que la excreción urinaria igualara al ingreso, se generó entonces una condición de balance positivo que se ve reflejada en principio en el peso corporal. El peso corporal es un parámetro clínico muy importante para el manejo de líquidos y electrolitos. Sería deseable que todo paciente que esté hospitalizado pudiera tener un registro de su peso corporal diario, porque eso permitiría o ayudaría mucho o contribuiría a mejorar la atención de los pacientes. Si ustedes se fijan, el primer día en el cual la excreción de sodio todavía no alcanzaba el ingreso, fue cuando se dio el mayor incremento de presión, de peso, perdón. Al siguiente día ya el incremento de peso fue menor. Prácticamente al tercer día se alcanzó una condición de estabilidad del peso, y mientras que estuvo en balance a este nuevo nivel, el peso corporal esencialmente no cambió. En todas estas condiciones, este ingreso de sodio que se da, que se aumenta, en principio, este sodio que ingresa al sistema produce muy pequeños cambios en la osmolaridad plasmática. Ya veremos en el transcurso del curso cuáles son los mecanismos por los que un ingreso de sodio modifica muy poco la osmolaridad plasmática. Y una de las razones básicas es que para el sistema, cuando no hay una condición de crisis hemodinámica, el parámetro que es prioritario regular es más la osmolaridad que en principio el volumen. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros ahora cambiamos el nivel del balance reduciendo la ingestión de sal a niveles que podrían ser fácilmente los mínimos necesarios para mantener el metabolismo? Podríamos decir 10 miliequivalentes. Bueno, de nueva cuenta, si bajamos la ingesta de sodio y la mantenemos disminuida durante varios días, lo que vamos a observar es que la excreción se va a reducir inicialmente mucho el primer día, un poco más el segundo día, y hasta el tercer día la excreción va a alcanzar al ingreso. Y en este transcurso entonces el sistema cae en balance negativo. Pero una vez que se alcanza el balance, el contenido corporal de la variable ya no se modifica. En este caso, la cantidad de sodio corporal no se modifica. Esta evolución del balance nuevamente se ve acompañada por cambios en el peso corporal. Y como vemos aquí, si cae en balance negativo, el peso corporal cae, y cae mucho el primer día,
menos el segundo, y prácticamente a partir del tercero, el peso está por debajo del valor basal, pero está estable. Y nuevamente, la osmolaridad plasmática, en esencia, cambia muy poco. La razón de ello es que esto representa ser una variable regulada prioritaria bajo condiciones en las que no hay crisis hemodinámica. Yo quiero insistir entonces que el que se alcance el balance o que exista balance cero solamente indica que el ingreso y el egreso son iguales. Y estos balances pueden estar a diferentes niveles. En esta gráfica estuvo a 3 niveles diferentes, a 75, a 150 y a 10 miliequivalentes por día. Hablemos entonces del balance de agua. Bien, al igual que el balance de sodio, el balance de agua se define por la diferencia entre los ingresos y los egresos. Para el caso de los ingresos, las vías de ingreso son, primero, el agua en los alimentos. Esto anda en el orden de unos 700 mililitros. Esto es el agua que consumimos con las sopas, por ejemplo. Viene aparte otro ingreso que deriva del hecho de que se metabolice el alimento y genera agua metabólica en el orden de unos 400 mililitros por día. Y el ingreso más importante, evidentemente, pues es el ingreso por agua ingerida. Bien, el agua metabólica se estima, y quiero insistir en esta palabra, se estima en aproximadamente 0.12 mililitros por caloría consumida. Y en términos generales, esto representa aproximadamente 200 mililitros por metro cuadrado por día, asumiendo que se consume una dieta occidental. Decíamos que la vía de ingreso más importante es la ingesta de agua y esto explica aproximadamente 1500 mililitros. Si sumamos todos estos ingresos, pues tendremos que aproximadamente consumimos 2600 mililitros por día. Bien, ahora hablemos de los egresos de agua. Bueno, una de las vías importantes de egreso de agua son las pérdidas insensibles. Estas pérdidas son las pérdidas de agua por evaporación a través de la piel, lo cual es diferente a sudar. La pérdida de agua por la respiración, vapor de agua. Y estas pérdidas insensibles se estiman aproximadamente en 12 mililitros por kilo por día. En el área de la enfermería hay una regla práctica para estimar las pérdidas insensibles y esta consiste en multiplicar el peso corporal del paciente por 0.5 por hora. De manera entonces que un paciente de 70 kilos tiene unas pérdidas insensibles de aproximadamente 35 mililitros por hora y si uno lo multiplica por 24 horas entonces el paciente pierde 840 mililitros de manera aproximada. Si ustedes multiplican 12 por 70 encontrarán que este valor es muy aproximado al que se obtiene por esta otra vía. Estas pérdidas insensibles pueden aumentar. Y un caso clínico importante es el de la fiebre. Cuando hay fiebre, a estas pérdidas insensibles que hemos estimado aquí, habrá que adicionar 2 mililitros por kilo de peso corporal por grado centígrado cuando incremente por arriba de 37 grados por hora de fiebre. De manera entonces que si el paciente tiene un pico febril de 38 grados y dura 1 hora,
con ese pico febril, entonces habrá que adicionar 2 mililitros por kilo a este valor de 840 mililitros. Muy bien. Las otras vías de egreso son el sudor, que en un clima templado es del orden de 100 mililitros, y las heces, que en condiciones habituales andan en el orden de 100 mililitros. Bien. El último componente de los egresos requiere forzosamente que tengamos que estimar lo que se conoce como la carga osmolar urinaria diaria. Carga osmolar urinaria diaria. Este concepto ya fue manejado en los videos sobre los aspectos fenomenológicos de la función renal. Y esta carga osmolar urinaria diaria se estima en el orden de 600 miliosmoles por metro cuadrado por día. De manera que para un individuo con una superficie corporal de 1.73 metros cuadrados, pues tendríamos un valor aproximadamente de 1000 miliosmoles por día de carga osmolar urinaria diaria. ¿Esto qué significa? Significa que este individuo de esta superficie corporal tiene que eliminar como productos de desecho una carga osmolar de aproximadamente 1000 miliosmoles por día. Pero quizás en este punto se pregunten cómo es que se estima la superficie corporal de un individuo. Clínicamente, esto se logra usando nomogramas para la determinación del área de superficie corporal. Estos nomogramas han sido ya establecidos para poblaciones mexicanas. Y para ello entonces necesitamos conocer la estatura del paciente y su peso. Y vamos a suponer que un paciente tenga una estatura por ahí de unos 172 centímetros y tenga un peso de aproximadamente 62 kilos. Y entonces trazamos una línea desde la estatura hasta el peso y encontramos entonces que un sujeto con esta estatura y este peso tiene una superficie corporal de aproximadamente 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Bueno, así las cosas, entonces, para un individuo con una superficie corporal de 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, tendrá una carga osmolar urinaria diaria de aproximadamente 100 miliosmoles por día. Esa es la cantidad de osmoles que por fuerza tiene que eliminar como productos de desecho. ¿Qué productos serían? Pues fundamentalmente urea, creatinina, ácido úrico como factores predominantes. Ahora, esos 1000 milimoles por día, por lo que hemos aprendido de los determinantes del flujo urinario, puede eliminarse en una orina diluida o en una orina concentrada. Si queremos definir cuál sería el volumen mínimo de orina que tuviera que eliminar un sujeto para poder excretar estos 1000 miliosmoles por día, tendríamos entonces que entrar en la consideración que para hacer eso, el sujeto tendría que concentrar su orina. Y la máxima capacidad para concentrar la orina en los humanos anda en el orden de los 1200 a 1400 miliosmoles por litro. Esa es la concentración urinaria. De suerte entonces que si sabemos que el flujo urinario depende de dos factores, una es la excreción de solutos, y otra es la osmolaridad urinaria, entonces dividimos 1000 miliosmoles, que es la masa o la carga osmolar urinaria diaria que hay que eliminar, dividido entre la máxima capacidad para concentrar la orina, 1400 miliosmoles por litro.
Si hacemos esta división, encontraremos que el volumen urinario mínimo para poder excretar estos 1000 milimoles por día sería de 700 mililitros. Decimos entonces que 700 mililitros es la diuresis mínima obligatoria. Esta es la diuresis que por fuerza a Wilson tenemos que tener para poder eliminar los 1000 milimoles de la carga osmolar urinaria diaria. Y este volumen de orina, esta diuresis mínima obligatoria, viene a constituir otro de los elementos de los egresos. De suerte que esta diuresis mínima obligatoria, junto con las pérdidas insensibles, el sudor y las heces, constituye lo que se conoce en la fisiología renal y en la medicina como las pérdidas obligatorias totales, que si las sumamos andan en el orden de unos 1900 mililitros. Si nosotros queremos mantener el balance de un sujeto, mínimamente tenemos el balance de agua de un sujeto, mínimamente tenemos que estar administrando entonces 1900 mililitros de agua. ¿Por qué? Porque para poder sostener el balance necesitamos ingerir lo que se está perdiendo obligadamente por día de agua. Si se fijan ustedes, en estos egresos resta otro componente. A esta otra componente, que también es un componente de la diuresis, se le conoce como diuresis facultativa. Diuresis facultativa. Se le llama facultativa porque es una diuresis por arriba de la diuresis mínima obligatoria y que en principio representa la diuresis que se da por el exceso de agua por arriba de las pérdidas obligatorias totales. Así las cosas, entonces, los egresos constituyen, si se suman, también 2600 mililitros por minuto, por día, perdón. Y entonces la diuresis total, que es la suma de la diuresis mínima obligatoria y la diuresis facultativa, anda en el orden de unos 1400 a 1500 mililitros por día. Bien, entonces para mantener el balance de agua, si tenemos egresos de 2600 mililitros, tenemos que ingresar diariamente 2600 mililitros para poder estar en balance. ¿Cuál es la evolución temporal del balance de agua? Bueno, pues esto tiene un curso temporal distinto, pero antes de arribar a este aspecto, yo quiero insistir que las pérdidas obligatorias totales están formadas o constituidas por 4 elementos. Esto hay que aprendérselo de memoria por el bien de sus pacientes. Las pérdidas obligatorias totales son pérdidas insensibles, sudor, agua en heces y diuresis mínima obligatoria. Bien, el curso temporal del balance de agua entonces difiere del curso temporal del balance de sodio. Nuevamente aquí vamos a contrastar el balance de agua con el peso corporal y la osmolaridad plasmática. Muy bien. En una primera condición estamos en balance de agua, es decir, los egresos son iguales que los ingresos. Aquí para un nivel de balance de agua de aproximadamente 2,5 litros. Para eso tenemos al sujeto con un cierto peso, 70 kilos, y una osmolaridad de 287 miliosmolar. Okay. Si
de esta condición control nosotros aumentamos el ingreso de agua, por ejemplo, en 1 litro, y sostenemos este ingreso de agua durante varios días, entonces observaremos lo siguiente: que el egreso prácticamente iguala al ingreso en unas cuantas horas. Para ser preciso, en aproximadamente 2 horas la excreción iguala al ingreso de agua. Quiero plantear aquí un hecho, y es que lo que se está haciendo, o la manera como se hace este tipo de estudio, es que todos los días a las 8 de la mañana al sujeto que está bajo estudio se le administra el litro de agua que nos interesa administrar. De manera entonces que ese litro de agua a las 8 de la mañana se administra, es 1 litro, eso subiría aproximadamente el peso 1 kilo, pero como el egreso se ajusta rápidamente al ingreso, entonces en esencia a las 2 o 3 horas prácticamente el peso regresó a su valor previo. ¿Por qué? Porque se eliminó la carga de agua. De manera semejante, si nosotros administramos 1 litro de agua a un sujeto, lo que vamos a observar en principio es que su osmolaridad plasmática cae, y aproximadamente a las 2 horas esta osmolaridad plasmática se ha recuperado. ¿Por qué? Porque se eliminó la carga de agua. De manera que si hacemos eso cada 24 horas y le administramos 1 litro, lo que vamos a observar es que el peso corporal va a subir y luego baja una vez que se elimina la carga de agua, y así sucesivamente, de manera entonces que entramos en balance de agua de forma muy rápida. Aquí no hay el retraso en el caso de la excreción con respecto al ingreso, de manera entonces que nuestro balance positivo de agua, por ejemplo en este caso, dura realmente un lapso muy pequeño, insisto, no más de 2 o 3 horas. Bien. Ok. Si ahora cambiamos nuestro nivel de balance por disminuir la ingestión de agua y prácticamente reducir la ingestión de agua y de alimento, o más bien dicho, la ingestión de agua directa y por los alimentos, y simplemente mantenemos al sujeto consumiendo alimento sólido, bien, el único ingreso de agua que va a tener el sujeto entonces es el agua derivada del metabolismo de ese alimento sólido. Y podríamos establecer ese ingreso aproximadamente, por poner un valor, en 500 o 600 mililitros de agua metabólica, para ponerlo en este caso. Muy bien. Es claro que este ingreso de agua será menor que la diuresis mínima obligatoria, y evidentemente será menor que las pérdidas obligatorias totales, que ya dijimos están constituidas de 4 elementos: la diuresis mínima obligatoria, el sudor, las heces y las pérdidas insensibles. De suerte entonces que si nosotros reducimos el ingreso de agua al nivel de agua metabólica, lo que vamos a observar es que el egreso de agua va a alcanzar el nivel de diuresis mínima obligatoria. No puede bajar más, porque esta es la diuresis mínima para poder excretar la carga de solutos diaria, la carga obligada de solutos diaria, que ya dijimos se estima en el orden de 600 miliosmoles por metro cuadrado por día. Así las cosas, si la diuresis mínima obligatoria es mayor que el agua metabólica, y a esto le agregamos que a esta diuresis se agregan las pérdidas obligatorias totales,
habrá como consecuencia que el sujeto empiece paulatinamente a ir disminuyendo su peso corporal. Y si nosotros mantenemos esta condición, lo que vamos a observar es que la osmolaridad plasmática va a ir subiendo, 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 subiendo. Y si al sujeto en un momento dado no le administramos agua, no consume agua en los alimentos y simplemente se sostiene con su agua metabólica, indefectiblemente este sujeto va a perder agua cada día hasta poderlo llevar al punto extremo de la muerte. Parte de esta situación se debe a que la capacidad máxima de concentrar la orina es del orden de unos 1400 a 1200 a 1400 miliosmoles por litro. Bien, con estos antecedentes, entonces, les pido por favor que el planteamiento del caso, que es la búsqueda, dos plasmas en búsqueda de dueño, lo revisen en las prácticas de laboratorio que está puesto en Moodle. Ahí está descrito el caso y el planteamiento del caso. Y en dicha práctica, que es la tercera práctica, existe este cuadro, donde en principio se dan los valores de excreción de ingreso de sodio, de excreción de sodio, de egresos de sodio por vómito, por heces, por sudor, el ingreso de agua líquida, de composición y de oxidación, el egreso de agua por orina, vómitos, heces. Este egreso de agua no incluye el sudor. Luego los ingresos de potasio, los egresos de potasio por orina, por vómito. Sin embargo, no incluye las pérdidas por heces. Tenemos los ingresos de sodio por ingesta. Tenemos aparte el peso corporal tomado el primer día del estudio metabólico y tomado el último día del estudio metabólico, es decir, 10 días después de haber iniciado. Y tenemos que la concentración inicial de sodio del sujeto era 140 miliequivalentes por litro. Y el punto está en que tenemos dos plasmas que derivan de dos sujetos distintos y queremos saber si el plasma del cual no encontramos su dueño, para este caso que es de un sujeto vomitador puede ser un caballero o una dama, podría ser el caso indistinto. Queremos saber si el plasma que está perdido o que no tiene dueño, ¿qué concentración de sodio tendría? 126 o 139 miliequivalentes por litro. Este planteamiento los va a obligar a ustedes a hacerse una serie de preguntas para poder resolver el caso. Antes de continuar, es menester hablar sobre las pérdidas anormales de sodio y agua. Y es bueno tener en mente la cantidad de agua que se ingiere, así como también la cantidad de agua que se deposita en la luz del intestino, así como en la cantidad de agua que se absorbe de la luz intestinal hacia la sangre en un día en el ser humano.
ya dijimos que ingerimos aproximadamente 2 litros entre agua libre y agua en los alimentos, incluyendo quizás aquí también la ingesta por el agua de oxidación. A estos 2 litros se le va a agregar 1 litro de secreción salival, 1 litro al día, llevamos 3 litros. De jugo gástrico se secretan aproximadamente 2 litros, de jugo pancreático se secreta 1 litro, de manera que aquí, haciendo la suma, llevamos 2, 3 y 2 son 5 y una son 6 litros. Luego se agrega 1 litro más de bilis, 7 litros, y secreción intestinal, otros 2 litros. Es decir, que ingresan al tubo digestivo, en esencia, 9 litros de agua al día. Esta agua es parte del volumen líquido transcelular, ¿ok? Y de estos 9 litros que se depositan en la luz intestinal, pues la mayor parte se va a absorber. En el intestino delgado se absorben aproximadamente 8 litros, mientras que en el colon se absorbe aproximadamente 1 litro. De suerte entonces que lo que eliminamos por las heces pues anda en el orden de unos 100 mililitros al día. Es importante mantener en mente este esquema porque les va a permitir en su acción como médicos el poder tomar decisiones acertadas para el manejo de líquidos y electrolitos. Bien, si uno evalúa cómo son las pérdidas de agua y sodio por el intestino, podemos plantear que cuando las pérdidas son por abajo del píloro, es decir, el caso de diarrea, las pérdidas son isosmóticas con respecto al volumen líquido extracelular y con exceso de bicarbonato, de potasio y aparte son isonátricas. Si la pérdida por intestino es por una pérdida por diarrea en colon sigmoides, las cosas son un poco diferentes porque la diarrea de colon sigmoides es una diarrea hiposmótica con respecto al volumen líquido celular y es hiponátrica. La razón de que la diarrea del colon sigmoides tiene estas características es que el colon sigmoides, en principio, se comporta como un túbulo distal grandote. Y muchas de las cosas que vamos a aprender del manejo renal de sodio, agua, cloro y potasio en el túbulo distal se aplican a lo que sucede en el colon sigmoides. Bien. Cuando las pérdidas son por arriba del píloro, es decir, estamos hablando del caso de vómito, las pérdidas son isosmóticas con respecto al volumen líquido extracelular, parecido a lo que sucede cuando hay diarrea. Pero ahora son con exceso de ion hidrógeno, cloro y potasio. Y por otra parte, a diferencia de lo que sucede con la pérdida por abajo del píloro, las pérdidas en el caso por arriba del píloro son hiponátricas, es decir, a una concentración menor de sodio que el que existe en el líquido extracelular. Para ponerlo en palabras simples, entonces, las pérdidas por abajo del píloro son isosmóticas e isonátricas.
por arriba del píloro son isosmóticas, pero hiponátricas. Se pierda líquido por arriba o por abajo del píloro, se pierde siempre potasio en cualquiera de las dos circunstancias. Y aquí voy a hablar del primer elemento del equilibrio ácido-base. Todas las pérdidas por arriba del píloro inducen alcalosis metabólica. Y todas las pérdidas por debajo del píloro producen acidosis metabólica. De hecho, el primer elemento en el balance ácido-base es el fenómeno ácido-base que se da a nivel de tubo digestivo. ¿Por qué? Porque a nivel de tubo digestivo, por arriba del píloro, nosotros estamos secretando ion hidrógeno, y si secreta ion hidrógeno a la luz tubular, eso significa que dentro del cuerpo se está quedando bicarbonato. Pero unos cuantos centímetros o metros después del estómago, sucede precisamente lo contrario. Hacia la luz intestinal se vierten secreciones exócrinas con un alto contenido de bicarbonato, lo cual implica, en el sentido preciso de implicar, que queda dentro del cuerpo una cantidad equivalente de ion hidrógeno. De suerte entonces que el ion hidrógeno que ingresa a la luz tubular, de una u otra manera, se recupera pocos centímetros o metros después por la secreción de bicarbonato en el tubo digestivo, lo cual implica, insisto, que se quede ion hidrógeno, de tal manera que quedamos en balance ácido-base. Bien, otras pérdidas por riñón, hay otras pérdidas por el riñón, del cual ahorita no vamos a hablar, y hay otras pérdidas por piel, que en principio las pérdidas por piel son hiposmóticas con respecto al volumen líquido extracelular e hiponátricas. Si las pérdidas por piel son por evaporación, esencialmente lo que perdemos es agua destilada. Si las pérdidas por piel son por sudoración, las pérdidas igualmente son hiposmóticas, pero aparte son hiponátricas. Bien, con todos estos elementos, entonces les voy a solicitar que intente cada quien tratar de resolver el caso. Van a aprender muchas cosas en este caso, y esta tabla es una tabla que les voy a pedir de favor que para el día que se tenga la práctica, aun cuando lo hagamos por vía virtual, lo tengan enfrente de ustedes impreso, de manera que podamos contrastar lo que ustedes habrán reportado al intentar resolver este caso con la discusión que tendremos al respecto. En esta contrastación de lo que ustedes planteen con lo que yo propondré, iremos aprendiendo una serie de cosas en relación al manejo hidroelectrolítico.